Bienvenidos a este nuevo webinar de hoy. Si estáis viendo este webinar, supongo y probablemente estéis examinando opciones para vuestras cargas de trabajo sobre VMware, que seguramente se encontrarán en uno o varios centros de datos. Al final esto lo tendréis administrados por vuestro departamento de IT y además pues supongo que también contáis con conocimientos y experiencia sobre VMware. Entonces, para que tengamos un poco el foco de hoy vamos a compartir las opciones de migración que tenemos hacia Azure con las soluciones de Azure VMware Solution, ¿de acuerdo? Además, también compartiremos pues, distintas ofertas y beneficios de licencias para Azure VMware Solution, incluido un nuevo descuento del 20% que tenemos disponible según el tamaño de la implementación. Para aquellos que no me conocéis, bueno, me presento, soy Noé Villar y mi rol en DQS es Solution and Security Manager, así que si necesitáis compartir vuestra experiencia con cualquier solución de IT o de seguridad, pues soy la persona con la que podéis hablar dentro de DQS. Estaré encantadísimo de que podamos evaluarla juntos cualquier tipo de solución, así que aquí tenéis mi perfil de LinkedIn si queréis conectar o compartir para cualquier otro tema, ¿vale? Y bueno, entrando ya en materia, pues veamos como introducción, si os parece bien, un punto de situación con respecto a la nube. Al final, la adopción de la nube, queramos ver sobre ello, está en aumento, ¿no? Y se espera que para 2024 el 70% de las cargas de trabajo estén en la nube ya levantadas. En donde Microsoft, sobre todo con Azure, pues está proporcionando una infraestructura bajo demanda y una escalabilidad elástica también, ¿no? Ofreciendo una mayor flexibilidad y también teniendo en cuenta pues, que tenemos y como ventaja pues, un entorno de innovación bastante ideal, ¿no? Actualmente también tenemos que ver que muchas organizaciones pues, utilizan soluciones basadas en VMware en sus instalaciones, ¿no? Tenéis VMware o bien on-premise o incluso también es reseñable que tenéis mucho conocimiento y también un entorno de confort sobre el uso de las herramientas de VMware, ¿no? Sin embargo, hay empresas que os estáis enfrentando a distintos desafíos de estrategia al querer salir del negocio de los centros de datos o incluso de vuestro entorno de on-premise que tenéis en vuestro know-how de vuestro CPD y también queréis buscar entornos con mayor flexibilidad, modernizar vuestra infraestructura y todo esto sin abandonar por completo vuestra infraestructura existente, ¿no? Tal vez incluso queréis salir de algunas de estas consideraciones o incluso de temas de licenciamiento con VMware. Obviamente, soy conocedor de que desde la que ha habido la adquisición de VMware por Broadcom, pues ha cambiado algunas cosas sobre el en gran número de clientes sobre el tema de licenciamiento, ¿no? Que esto también pues, es un foco a tener en cuenta. También se crea la necesidad, o creáis esa necesidad de expandir vuestros centros de datos, implementar recursos de una forma más dinámica, o inclusive tenéis consideraciones claves como para muchos de vosotros en vuestras organizaciones de mejorar el plan de desastres o modernizar aplicativos, ¿no? Aplicaciones. Si nos ponemos en un plano de situación en el cual todos seguramente estamos en común, a través de estos desafíos que estamos hablando, nos podemos dar cuenta que no estamos muchas veces listos para hacerlo esto al instante, ¿no? O de una forma flexible. Y es cuando empezamos a pensar en cómo podemos migrar a la nube. Además, también nos damos cuenta que ya no tenemos que pensar, una vez que nos migramos a la nube, o incluso el planteamiento de ello, es que no queremos pensar en la infraestructura física de los servidores, tampoco queremos tener en cuenta temas como son las actualizaciones de nuestro vCenter, ¿de acuerdo? O de nuestro VMware en ese sentido. Inclusive, pues queremos reducir la cantidad de inversión que se requiere cuando estamos trabajando sobre nuestro centro de datos al invertir en toda la infraestructura física. También otro punto, pues es que queremos obtener, como estábamos diciendo, pues esa flexibilidad a nivel de escala que nos puede ofrecer en este sentido, pues como estáis viendo en la presentación, pues Azure, ¿no?
con una mejor fiabilidad incluso de compliance y también de seguridad, ¿no? Porque al fin y al cabo, todavía la seguridad que podemos ofrecer dentro de nuestro centro de datos está muchas veces más limitada a los entornos que, en este sentido, Azure cada vez está construyendo mucho más y al final no deja de ser que hay que mantener esa inversión sobre VMware, que además, dentro de mi punto de vista, es clave este tipo también de experiencias y confort que también tenemos a nivel de expertise de conocimiento sobre VMware, ¿no? Y es la funcionalidad que también a muchos de vosotros es la que nos gusta, ¿no? Porque, oye, pues yo cojo, tengo controlado, todo mi departamento de IT sabe trabajar con VMware y quizás para pasar a un entorno de nube es la opción que mejor quiero seguir manteniendo, ¿no? Entonces, además, tampoco quiero migrar a un entorno de conjunto de recursos de Azure Services, sino que quiero mantener mi entorno con VMware y realmente el objetivo es que quiero sacarlo de mi centro de datos o tener una nube híbrida y replicar mi infraestructura. Pues bien, esto hoy es justo lo que vamos a ver, ¿no? En donde nos vamos incluso también a centrar, de poder realizar con la solución de VMware en Azure, el cual me va a permitir ejecutar VMware sobre Azure, dentro de sus regiones disponibles y pudiendo seguir gestionando VMware exactamente igual que lo vengo haciendo sobre mi propia infraestructura, ¿de acuerdo? On-premise. Migrarme a Azure deja de ser un hándicap, porque vais a poder migrar sin necesidad de formar a la gente, no tengo que cambiar todo lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Y realmente es un uso transparente para las distintas cargas de trabajo que vengo teniendo en VMware y al final este es el objetivo de la solución de VMware sobre Azure, ¿vale? Entonces podemos tener ventajas de migrar a la nube con Azure, incluyendo ahorro en licencias basadas en el consumo, inclusive eliminando ese exceso de aprovisionamiento de hardware, aumentando la agilidad empresarial, aumentando esa escalabilidad o teniendo un entorno con una elasticidad mucho más global, ¿no? Además también, donde también podemos obtener una mejora en seguridad una vez que pasamos a Azure y algo tan importante hoy día como obtener un entorno con resiliencia. Además también de la posibilidad de utilizar opciones de nube híbrida si esto es necesario para vosotros. Y bueno, como muchas empresas hoy en día, pues al final probablemente estéis reevaluando cómo ejecutar mejor vuestras cargas de trabajo de VMware y si deseas mantenerlas en las instalaciones o trasladarlas a la nube, cualquiera que sea el camino que elijas, requeriréis de una inversión de tiempo y de recursos al final, ¿no? Pues bueno, esta vez tenemos una oportunidad para considerar la estrategia de plataforma a largo plazo, de modo que gastes tus recursos de forma inteligente. Además, al hacerlo de esa manera, vamos a poder reducir lo que sería la deuda técnica mientras nos estamos preparando incluso para el futuro, teniendo ese planteamiento de escalabilidad. Plantémonos también otro tipo de cosas, ¿no? Al final, un punto que tenemos que tener en cuenta todos con la llegada de la era de la IA es que los beneficios de ejecutar tus cargas de trabajo sobre la nube irán creciendo de manera que nunca antes hemos imaginado, ¿de acuerdo? Para que vuestra empresa sea más competitiva en vuestro sector o tus servicios de computación tengan que estar incluso preparados para satisfacer las nuevas demandas, al final os puedo hacer unas preguntas, ¿no? Y si os lanzo las siguientes preguntas, las podemos incluso reflexionar juntos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos preparados en nuestro entorno de IT para responder con agilidad de forma que podamos satisfacer esas necesidades comerciales que nos van surgiendo? ¿De acuerdo? Otra pregunta que también nos podemos hacer es, ¿estamos bien preparados para proporcionarnos los niveles de seguridad, de compliance y resiliencia que son necesarios? Cada vez tenemos más normativas, ¿no? Que tenemos que ir cumpliendo y que además incluso se nos obliga para bien a ir teniendo ese cumplimiento para poder tener nuestros entornos de IT preparados para ellos, ¿no? Cada vez la seguridad incluso es algo que está mucho más en el foco, ya no de forma lateral, sino un acompañamiento con cada una de las iteraciones que hacemos. Eso un DQS para nosotros es muy importante. Inclusive también os podéis preguntar
si tenéis a vuestros desarrolladores con acceso a las herramientas que necesitan para seguir innovando con proximidad a vuestros centros de datos o tener servicios de inteligencia artificial actualizados o implementados. Inclusive nos podemos preguntar si tenemos entornos de automatización para masivizar esa fidencia, de modo que las personas tengan tiempo para trabajar en iniciativas estratégicas. Al fin y al cabo, esto lo que va concluyendo es que pasarse o migrarse a Azure lo que nos va a brindar es una tranquilidad con acceso en Azure a más de 200 servicios que nos van a poder garantizar y prepararnos para satisfacer estas necesidades con una confianza durante los próximos años, ¿no? Incluso es por eso que Azure pues, ofrece varias rutas de migración, donde podemos incluir pues, estas dos que vemos a continuación y como podéis ver, pues al final elegir una ruta de migración puede ser algo tan sencillo como estáis viendo, ¿no? Tenemos dos entornos en donde la solución de VMware de Azure pues ofrece un entorno de VMware totalmente administrado en Azure, el cual es operado y respaldado por Microsoft, donde podéis trasladar las cargas de trabajo de VMware a Azure tal como están, ¿de acuerdo? De modo que vuestras aplicaciones requieran poca o ninguna refactorización y esto pues evidentemente pues agiliza un proceso de migración y como os he dicho antes pues se puede continuar utilizando distintas habilidades que vosotros mismos conocéis y donde tenéis vuestro know-how en el uso de VMware y podéis seguir utilizando lo que os gusta, que es VMware, para poder seguir utilizando vuestro entorno de virtualización. Al final, esas habilidades de aprendizaje también nos va a poder posibilitar aprender otras habilidades dentro de Azure Services para cualquier otro entorno de Azure IaaS y PaaS, en la cual pues podéis incluso utilizar ambos tipos de entorno de Azure, ¿no? Aprovechando pues esa capilaridad que ofrece Azure y en donde también pues por haceros una recomendación como parte de la migración, pues es importante que tengáis en cuenta en optimizar con funciones de monitoreo y de seguridad de Azure, además de aprovechar, pues, como os estoy diciendo, ese entorno PaaS que Azure os va a permitir con otros tipos de servicios, ¿no? Y bueno, al final lo bueno de los servicios de administración de Azure como Azure Monitor es que puedes utilizarlos en todas tus cargas de trabajo dentro de la nube o incluso extenderlos para administrar las cargas de trabajo de VMware en las instalaciones que tenéis on-premise para administrar o incluso si tenéis algún otro entorno de nube donde estéis ejecutando cargas de trabajo, pues también Azure Monitor lo podéis utilizar. Con este enfoque adaptable que os estoy dando, pues al final Azure se convierte en tu nuevo centro de operaciones unificando con acceso a cualquier servicio de Azure que podáis necesitar ahora y al final al futuro, ¿no? Esto es un Azure al final, como estáis viendo, y el objetivo al cual se quiere llevar con Azure Solution para Azure es poder coger todo vuestro entorno tal como lo tenéis ahora mismo y poderlo subir a VMware, ¿no? Dentro de Azure. Em, si pasamos a un entorno y pensando ya en lo que sería un plan de migración rápido de VMware, pues al final lo que estamos viendo es que Microsoft proporciona un conjunto bastante completo de programas y beneficios de licencias para obtener esa protección de precios, ¿no? Y también pues un ahorro al migrar a Azure VMware Solution. Bueno, por ir poniendo un poco de distintos programas que tiene ahora mismo Microsoft que nos pueden ayudar a hacer este tipo de migraciones, pues podemos utilizar instancias reservadas para fijar precios durante 1, 3 o 5 años. Sí, incluso podemos llegar a 5 años. Y donde actualmente también, pues como os decía al principio, nos podemos acoger un descuento del 20% en Azure VMware Solution al comprar una nueva instancia reservada de un año antes del 31 de diciembre de 2024. Y esto sí que es cierto que nos queda bastante hasta final de año, pero quizás si queréis trabajar algún tipo de proyecto de migración, pues empieza a ser el momento si queréis que nos sentemos y veamos cómo podemos trabajarlo. Ahora os enseñaré más adelante cómo desde DQS planteamos este tipo de entornos, con un assessment, una evaluación y donde también podamos trabajar después un plan de migración basándonos en ese assessment, ¿no?
Tengamos en cuenta que la instancia reservada de lo que os estoy comentando, si nos vamos a la de 5 años para Azure VMware Solution, solamente va a estar disponible durante un tiempo limitado y finalizará este 31 de diciembre de 2024. Em, Sobre Windows Server y SQL Server, es muy común que estéis ejecutando este tipo de entornos sobre VMware. Por tanto, la compra de este software de licenciamiento, si la tenéis sobre software Asuran o la hacéis sobre software Asuran, podéis incluso ejecutar versiones en la nube de Windows Server y SQL Server sobre Azure VMware Solution sin ningún coste de licenciamiento adicional, y también podéis obtener actualizaciones de seguridad extendidas gratuitas para versiones anteriores que han estado o están ya en su vida final, su vida final de sistema operativo de Windows Server 2012 o SQL Server 2012 y 2014, que como bien sabéis, desde que expiró el fin de soporte de su vida útil, si tenemos esas cargas de trabajo en Azure, tenemos 3 años de esas actualizaciones de seguridad de forma gratuita, ¿vale? Ya sea porque estamos en una solución de VMware Solution o estamos en Azure Services. También podemos tener en cuenta que hay un programa actualmente durante un tiempo limitado donde las migraciones de nuevos clientes a Azure VMware Solution en instancias reservadas, como os estaba diciendo, de 1 año, 3 y 5, y esto os hago hincapié porque creo que es un programa bastante importante siempre y cuando podamos ser elegible, y ese estamos hablando de un porcentaje, pero podemos llegar hasta lo que son los $120.000, y esto es evidentemente según el tamaño de las implementaciones. Unido a esto, también tener en cuenta que cuando pasamos a VMware Solution en Azure y cogemos este tipo de soluciones de VMware trabajando las cargas de trabajo en Azure, el licenciamiento de VMware ya va incluido. Por tanto, también os estáis quitando, pues con estos cambios de licenciamientos que está abriendo desde la compra de Broadcom, pues de tener que preocuparos de, oye, pues ahora cómo se licencia esto, pues antes estaba teniendo este tipo de licenciamiento, ahora vamos a pasar a este otro. Al final, aquí, pues os estáis descargando de eso, o como también estaba diciendo antes, pues de toda la responsabilidad de teneros que preocupar de las actualizaciones de VMware o inclusive de toda inversión que tengáis que estar haciendo para clusterizar vuestros nodos de entornos físicos. Al final la computación os la va a dar en este sentido de forma flexible con los distintos nodos que podéis necesitar, desde 3 nodos hasta lo que sería distintas regiones, tener clusterización, incluso podemos tener una nube híbrida desde el punto de vista de que si tenemos un Express Root, que es lo aconsejable, podamos sincronizar y replicar por los entornos que tenemos en otro centro de datos con Azure, ¿vale? Em, Al final, pues vamos a tener un entorno mucho más moderno, flexible y escalable. Por hablar un poco de números en cuanto a las ventajas de tener, como os estoy hablando también, de tener nuestros recursos en Azure, y como veis hoy, pues vamos a tener un poco una sesión muy aterrizada sobre el entorno de VMware en Azure, pero por eso hoy que os queríamos contar estas novedades, cogiendo un pequeño tiempo de vosotros. Bueno, como estáis viendo al final en esta diapositiva, hablando de números, pues sobre velocidad y simplificación de migración dentro de o nube híbrida, dentro de Azure o nube híbrida, pues podemos destacar que un 87% de mejora en la implementación más rápida y un 46% en lo que es la entrega más rápida de nuevas aplicaciones, se refleja al final con una velocidad de simplificación en Azure, que lo que os va a aportar es un proceso de migración mucho más rápido, y el uso de la nube híbrida pues también os va a dar un entorno mucho más moderno a la hora de realizar este tipo de migraciones. Si hablamos sobre expansión, reducción o incluso lo que sería salida del centro de datos, al final Azure facilita esa expansión, ¿no? Y además también, o incluso la reducción de esa infraestructura como estábamos hablando antes. Así que, así como esa salida del centro de datos, por coger ese número, un 16% de reducción en el coste de infraestructura, pues va a evitar incluso que es ese punto de agilidad, incluso para llevarlo a Azure, evitando más de 400 servidores, que estos datos, pues bueno, al final son estudios que se realizan y tenéis ahí abajo desde donde se están recogiendo. Y por último, algo muy, muy importante que muchas veces
centralizamos y sobre todo por donde empezamos a comenzar en este tipo de proyectos de migración es tener un claro entorno de disaster recovery y cómo estamos trabajando el plan de recuperación ante desastres o cuál es nuestro plan de continuidad del negocio. Que bien, porque estamos dentro de una normativa de compliance, ya sea ISO 27000, LoRa, NIS o cualquiera de ellas, que incluso ya estamos obligados a tener este tipo de planes realizados. Al final con Azure logramos con un 86% menos de tiempo de inactividad no planificado y mejorar incluso también significativamente la recuperación ante desastres con un buen plan de continuidad de negocio, ¿no? Y bueno, pues con todo esto hemos hablado sobre cómo podemos migrarnos a Azure mediante las distintas iniciativas que tenemos con las ventajas dentro de Microsoft. Y también, pues al final, hoy no vengo a hablaros de cuántas cosas podemos hablar en Azure, sino sobre todo es, tengo VMware, quiero salir de un entorno en el cual pues estoy bastante limitado, me quiero migrar a Azure y al final, pues, cuáles son las ventajas que Microsoft ha hecho con el acuerdo que certifica VMware sobre la nube de Azure. Y también, pues, como no, pues es hablaros cómo podemos empezar con una migración hacia Azure y desde donde de QS pues ya tenemos elaborados distintos planteamientos o incluso ya con alguno de vosotros, pues durante los distintos proyectos que tenemos ya sea a migración Azure Services en un entorno de vuestro centro de datos o porque ya tenéis VMware, cómo venimos trabajando. Entonces, para nosotros es muy importante quizás resumiros en 3 pasos cómo trabajamos este tipo de desafíos que hemos estado viendo para poder obtener pues, las ventajas de migración hacia Azure y veamos cómo podemos empezar y cómo desde DQS os podemos ayudar facilitando a cada uno de vosotros pues ese proceso de migración al cloud, así como también pues ofrecer esa consultoría, cómo orientaros, cómo también ofreceros las recomendaciones sobre el establecimiento de prioridades para esas cargas de trabajo que vosotros tenéis y al final pues tener un planteamiento con un plan realizado para poder migrar al cloud que podemos resumir pues, en estos 3 sencillos pasos. Para nosotros es importante proporcionar los recursos necesarios. Al final, obtener esa orientación implicamos a arquitectos certificados utilizando datos de usos reales en una evaluación para facilitar recomendaciones de migración al cloud, al cual podamos identificar pues, ahorros de costes mediante un business case en el que se obtendrán pues, ese entorno y resultado dentro de lo que sería un assessment sobre vuestra infraestructura de servidores. De manera que mediante estos 3 pasos que veis a continuación, pues al final conseguimos agilizar ese proceso de migración para que incluso ya de por sí, si estamos pasando de VMware a VMware, como os estoy diciendo, pues se va a quedar el entorno tal como está, pues incluso poder trabajar al final en un entorno mucho más optimizado o incluso si podemos utilizar Azure Services para un entorno PaaS, pues también dentro de este assessment pues conseguimos tener ese número, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues realizamos una evaluación mediante un assessment sobre vuestra infraestructura, que también en este sentido pues podemos utilizar el acompañamiento de Microsoft en este propio assessment con el objetivo pues de crear pues un planteamiento donde también podamos empezar a priorizar las cargas de trabajo e identificar ya en este propio assessment los posibles ahorros de coste que podemos tener con respecto el entorno actual que podéis tener porque estáis o bien en otro entorno de nube, o porque estáis en vuestro centro de datos, o tenéis en un entorno mucho más on-premise sobre vuestros servidores en el CPD donde lo podéis tener, ¿no? Entonces, el enfoque de migración dirigido por el equipo de arquitectos que tenemos certificados en Azure, pues al final lo que nos va a dar es un plan de migración que consta realmente de 4 fases, comenzando por una planificación dentro de un plan de migración, una recolección de los datos que hemos obtenido sobre el análisis que hemos realizado y tener pues un plan de implementación para poder acometer la migración a Azure, ya sea porque vamos a hacer VMware
a VMware Solution sobre Azure o porque vamos a hacer una migración sobre Azure Services, ya sean IaaS o PaaS, ¿vale? Eso para nosotros en la evaluación es algo que incluso también pues elaboramos. Una vez estamos migrados y ya hemos hecho el plan de acción, y ya estamos también en producción, pues evidentemente dentro de QS pues trabajamos con cada cliente pues un modelo de servicios gestionados, cómo vamos a trabajar esa mentoría dentro de Azure, esa gobernanza que también pues vais a ir a necesitar obtener esa capilaridad cuando sois nuevos y también tener elaborado pues dentro de los servicios gestionados pues la parte de seguridad, monitorización, administración o incluso de soporte. En este sentido, pues dentro de nuestro departamento de MSI tenemos un equipo de trabajo en distintos niveles para poder trabajar de manera proactiva pues esos servicios gestionados que realmente en cualquier ámbito de IT pues es importante o incluso de cualquier tipo de soluciones que desde DQS trabajamos. Ya sabéis que en DQS somos una consultora tecnológica 100% Microsoft, ¿de acuerdo? Donde trabajamos cualquier área de soluciones, incluso tenemos conseguidas las áreas de soluciones de Microsoft y dentro de MSI pues tenemos un entorno de Cross donde trabajamos ese modelo de servicios gestionados, ya sea porque es un entorno SaaS sobre nuestro ERP para gestión de identidades de seguridad y demás, como si es un entorno on-premise. Por tanto, por la parte de infraestructura, pues dentro de Azure tenemos esa gestión de entorno de Azure Cloud como servicio gestionado, como si también son máquinas virtuales o bien son entornos PaaS tener servicios gestionados para poder gestionar tanto seguridad, monitorización, administración y soporte como os estoy diciendo. Y al final, pues, en conclusión, tampoco os quiero entretener mucho más allá de hoy, más allá hoy. Sí que quería que tuviéramos y ofreceros pues una revisión completa de lo que es la infraestructura de servidores para vuestra organización, así como orientaros de las distintas soluciones que hay dentro de VMware y poderos hacer pues esta recomendación sobre un establecimiento de prioridades para vuestras cargas de trabajo que también nos permitan pues tener un análisis un poco más cómodo de cómo migrar al cloud, porque supongo que muchos de vosotros pues no sabíais que dentro de Azure pues podríamos coger tan fácil quizás vuestro VMware que tenéis ahora mismo y coger tal cual y subir esas cargas de trabajo para seguir utilizando VMware con todo vuestro expertise, conocimiento y como a todos nos gusta en los usuarios que somos dentro de VMware. Y como expertise que también tenemos en virtualización de servidores sobre entornos VMware, pues para nosotros ofrecer este servicio pues es bastante fácil y por eso también pues tenemos ya construidos entornos como el que os acabo de presentar mediante una SERMEN, un plan de migración y también posteriormente pues tras el por migrado establecer servicios gestionados o planteamientos de soporte sobre esa infraestructura, que ya de por sí con alguno de vosotros trabajamos de forma on-premise, ¿de acuerdo? O de replicación. Así que, concluyendo con esto por hoy, pues hemos terminado con este webinar. Solo me queda pues daros las gracias por haber asistido e invitaros a que nos solicitéis pues esa evaluación gratuita sobre vuestra infraestructura y con ello pues podamos también evaluar qué opciones se puede aplicar sobre vuestro entorno de IT, además de qué programas de financiación de Microsoft podemos ayudaros a aplicar como partner de referencia de Microsoft a vuestra propuesta de migración dentro de esa segment, ¿vale? Así que nuevamente pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.